El asma es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que afecta principalmente a la población pediátrica, como es de conocimiento de todos, ¿no? Pero también estamos viendo que el asma puede afectar a personas mayores y muchas veces este asma tiende a ser de manejo más difícil, más complejo, ¿no? Ahora, el asma es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por inflamación de la vía aérea. La vía aérea es la que está inflamada en el caso del asma bronquial. Se caracteriza por episodios de disnea, tos, opresión torácica y silbido de pecho, ¿no? Y que mayormente ocurren sobre todo durante la noche, durante la madrugada, porque ocurre pues en la madrugada, en la noche, un baja la temperatura, aumento de la humedad relativa y también los ácaros que están normalmente en nuestro colchón, almohada, salen y nosotros involuntariamente los inspiramos, ¿no? Lo que ingresamos a la vía respiratoria, generando respuesta alérgica inflamatoria. Siguiente, por favor. El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias inferiores, ¿no? Se caracteriza por sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto ocurre por una obstrucción variable del flujo aéreo, ¿no? Ahora, con respecto a la prevalencia del asma, se habla que existen más de 340 millones de asmáticos a nivel mundial y esa cifra probablemente sea un subregistro, ¿no? Un subregistro porque hay hasta un 66% de asmáticos que no consultan a los médicos de atención primaria, ni mucho menos a los médicos especialistas. Algunas series hablan de un subdiagnóstico entre un 19 a un 73%, ¿no? Genera una altísima carga económica porque se pierde pues, horas hombre, hora trabajo, hora escuela, de aproximadamente 82 billones al año solamente en el año 2013, ¿no? Y con respecto a la prevalencia de asma a nivel latinoamericano, Perú tiene una de las tasas de prevalencia más altas del mundo y de la región latinoamericana, cercana al 20%, casi el doble de la tasa de prevalencia en Ecuador y también lejos por encima de la tasa de prevalencia de Colombia. Siguiente, por favor. Este es un mapa mundi de lo que viene a ser el asma bronquial y vean ustedes cómo Perú se encuentra dentro de lo que sería los países con mayor carga en prevalencia e incidencia de asma del mundo, tanto como Canadá, Estados Unidos, Australia y Reino Unido, donde también hay una gran cantidad de asmáticos. Se habla que en el Perú hay cerca de 2,5 millones a 3 millones de asmáticos. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto en América Latina, Lima, que ustedes seguramente conocen, es una ciudad muy húmeda, ¿no? Y muy contaminada, y por lo tanto, digamos, el riesgo del desarrollo de esta enfermedad es mucho mayor en relación a otras ciudades. Piura, Tumbes también tiene tasas importantes de asma, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, como se ha hecho en algunos estudios epidemiológicos. Siguiente, por favor. Se dice entonces que hay entre 1,4 a 3 millones de asmáticos en el Perú. ¿Cuántos neumólogos hay en el Perú? No llegamos ni a 1.000, ¿no? Más o menos. 1.000 especialistas neumólogos no van a poder ver a 3 millones de asmáticos. Por lo tanto, el asma es una enfermedad que tiene que ser conocida y manejada por los médicos de atención primaria. También, lógicamente, lo manejan los pediatras, los otorrinos, los médicos internistas, los inmunólogos, los alergólogos, que también parte del equipo que lucha contra esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ahora, el asma es una enfermedad principalmente genética, ¿ya? Uno no es tanto que se haga asmático, sino que nace con la predisposición genético hereditaria, ¿ok? Ahora, el hecho de que tengas los genes no necesariamente va a significar que vayas a desarrollar la enfermedad, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siguiente, por favor. En este cuadro que vemos a continuación, vemos los diferentes genes del asma y prácticamente los genes del asma están en todo lado, están en todos los cromosomas del cariotipo humano cromosoma 2, cromosoma 3, cromosoma 4, cromosoma 5, cromosoma 6, cromosoma 13, incluso en el cromosoma sexual X también encontramos a genes del asma. Y algo interesante es que los genes del asma también se relacionan mucho con los genes de la dermatitis atópica y la atopía. Es muy interesante esto. Siguiente, por favor. Bueno, desencadenante sería aquellos estímulos que hacen que el asmático, que tiene los genes del asma, puedan finalmente expresar la enfermedad activa, ¿no? Ahora, hay muchos factores,
tanto ambientales, hay factores incluso que pueden ya tener influencia en el desarrollo de asma antes de que nazca la persona. Es decir, factores que pueden modificar la expresión genética de la enfermedad. Y eso se llaman factores epigenómicos. Por ejemplo, que una mujer embarazada fume es un factor epigenómico que aumenta el riesgo al desarrollo de asma en un niño que lógicamente tiene información genética procedente de sus padres. O que, por ejemplo, un recién nacido o un pequeñín de menos de 6 meses se les ponga a alimentos que no le corresponden para su edad, que la gaseosita, que el juguito, que el caramelito, ¿no? Eso también puede predisponer al desarrollo de asma futuro porque puede alterar la información genética y hacer que ésta se exprese a favor de la enfermedad, ¿no? Algunos estudios hablan de que el abuso de paracetamol, por ejemplo, durante el embarazo, pudiera ser un factor de riesgo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la parte epigenómica. Bien, si sumamos, perdón, epigenómica con genética, veamos ahora los desencadenantes, aquellos que prenden la mecha de esta enfermedad para que se vuelva activa. Y tenemos las infecciones virales, tenemos los alergenos de domiciliarios, ¿no? Alergenos domésticos, como los ácaros del polvo de casa, el polen, las cucarachas, ¿no? El humo de tabaco, la leña y el carbón, el ejercicio y el estrés, la humedad y el moho de las viviendas, también algunos medicamentos como los AINE, los beta bloqueadores, la aspirina en algunas personas y también en tomar en cuenta los preservantes y colorantes artificiales que se usan mucho en la industria alimenticia, ¿no? No es recomendable que la persona esté expuesta a ello. Algo importante acá es el humo de la leña, del carbón, que ya lo vamos a ver en EPOC. Es también un factor de riesgo importante, no solamente para EPOC, sino también para asma y para cáncer de pulmón. Y esto sobre todo en zona norte del Perú como Piura y Tumbes, donde se cocina habitualmente con leña en las zonas rurales. Siguiente, por favor. Bueno, este es un collage donde nos permite ver todos los factores de riesgo. El anterior, por favor, todos los factores de riesgo o desencadenantes del asma, ¿no? Y al medio el responsable de lo que hemos estado sufriendo los últimos 4 años, ¿no? La pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no? Que si bien es cierto, ser asmático no es un factor, digamos, de riesgo muy importante para morir por COVID, a menos que seas un asmático grave o un asmático no controlado, persistente, moderado, severo, la gran mayoría de asmáticos que han desarrollado COVID la han pasado relativamente bien, no todos, ¿no? Algunos habrán ido mal, pero la gran mayoría ha ido relativamente bien. Muy diferente al paciente con EPOC. El paciente con EPOC que hace COVID sí tiene un factor de riesgo importante para complicarse, ¿no? Tenemos ahí también el pelo de las mascotas. Mucho cuidado con tener gatito, perrito. Ahora, si los tengo no significa de que los voy a botar, no son mis animalitos, sino de que lo recomendable es que no estén en casa, sobre todo en la zona del cuarto, ¿no? Porque en la zona del cuarto es donde uno respira ese polvillo y puede desencadenar problemas de descontrol del asma durante las noches. Cuando barran o sacuden, mucho cuidado. En ese polvo de la casa hay excretas de las cucarachas y esto puede originar exacerbación del asma. También hay un hongo que es el aspergillus, y ese aspergillus que está en los mohos verdosos y marrones que están en los zapatos viejos, en las cajas mojadas, no debería uno respirarlos porque pueden provocar problemas respiratorios severos, sobre todo en asmáticos. Siguiente, por favor. Aquí vemos entonces que hay factores de riesgo, pero para que estos factores de riesgo puedan finalmente desencadenar que el asma se active, tiene que haber la unión de la parte genética, es decir, de lo que se conoce como el genotipo, y también los factores epigenómicos. Entonces, genotipo, unido a factores epigenómicos, unido a factores de riesgo, todo esto se entrelaza, interactúa y genera finalmente el desarrollo de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, ahora, siguiente, por favor. Muy bien. Esto es lo mismo que acabo de decir, interacción ambiente-individuo, esto es muy importante. Cuando ustedes viven en algún lugar, no solamente vean que la casa sea bonita, que el depa sea bonito, vean también dónde está.
si es que está en una zona donde hay mucha contaminación, donde hay mucha polución, donde hay mucho hacinamiento, no es lo más recomendable para una persona asmática, ¿no? Aquí en Lima hay sitios en la cual la concentración de elementos particulados y de contaminación es altísima, y lógicamente la prevalencia de asma también ahí es muy alta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces esto es muy importante. ¿Para qué un niño o un paciente finalmente presente una crisis de asma? No es algo, digamos, sencillo, sino que se han ido sumando una serie de factores. Por ejemplo, factores domésticos, como por ejemplo vemos que esta criatura que está viviendo en un lugar donde la mamá está que barri, barri, sacude, vive en una zona industrial o muy contaminada, ¿no? Y para colmo tiene una vestimenta que tiene materiales sintéticos, o hay personas que son alérgicas a la lana, por ahí el papá está fumando, por ahí la mamá ha puesto flores en la mesa para que se vea bonito, por ahí el gato está que le arrulla, encima está tomando su juguito artificial en cajita, encima de odorizante para que huela rico y terminan reventando al paciente. Y el paciente termina en crisis de asma y siendo nebulizado. Recuerden que las nebulizaciones son tratamientos para las emergencias, para las crisis. No se recomienda nebulización como terapia de mantenimiento. No manden comprar nebulizadores en la casa. No es recomendable, porque la cantidad de beta 2 agonista como salbutamol o fenoterol que se utiliza en el manejo de esas afecciones es muy alta. Y para manejo domiciliario de control no amerita, pueden haber efectos adversos importantes. Siguiente, por favor. Bueno, en el asma, por lo tanto, existen una serie de mediadores químicos y mediadores celulares que participan. Este es un gráfico bastante general, ¿no? Participan células inflamatorias, leucocitos, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, ¿no? Estos interactúan y liberan sustancias químicas proinflamatorias, conllevando a la inflamación crónica de la vía aérea. Siguiente, por favor. Este es un cuadro un poquito más detallado, donde podemos ver que mastocitos, basófilos, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, plaquetas, linfocitos, células dendríticas, células epiteliales interactúan y al final liberan mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios son responsables del broncoespasmo, el aumento de la permeabilidad vascular, la hipersecreción de moco, la hiperreactividad crónica y también de la infiltración celular. Todos estos fenómenos tienen una explicación bioquímica, como vamos a ver. Siguiente, por favor. Bien, ahora, esto ya es, digamos, lo más actualizado. No se asusten, se ve un poquito complejo, pero no lo es. Vemos hacia el lado de la derecha, ahí en un fondo medio amarillito, lo que sería la fisiopatología, también conocido como endotipo TH2 bajo. Otros le llaman no TH2. Este grupo de células que participan es del asma más rara que hay, el asma neutrofílica. Es el asma más rara que afecta a menos del 5% a 10% de asmáticos en el mundo, pero paradójicamente es una de las más difíciles de manejar y que tiende a aparecer sobre todo en personas mayores de los 40 años. Hay que tomarla en cuenta. Estos pacientes mayormente fuman mucho, han estado expuestos al humo de la leña o a elementos ocupacionales irritantes, a lo mejor trabajan en la caña del azúcar, donde queman la caña y todo ese humo lo respiran, o trabajan en la fábrica de adobes o ladrillos, donde queman para darle consistencia a estos materiales y huelen todo ese humo de la quema. En fin, ya, todo eso puede conllevar el desarrollo de esta forma fisiopatológica de asma, ¿no? Aquí participan principalmente los neutrófilos, como vemos ahí. Y en el otro lado, hacia la izquierda, por decirlo, de la imagen, vemos con fondo rosado lo que sería la fisiopatología TH2 alto, también conocida como TH2 a secas. Y aquí participan principalmente los linfojitos TH2, los eosinófilos y los mastocitos que liberan histamina. Ahí vemos, si pueden ustedes ver la imagen, que hay una serie de sustancias químicas muy importantes y ahí tenemos las interleuquinas, como interleuquina 5, 13 y 4. Estas son muy importantes porque son proinflamatorias y en algunos pacientes con asma grave o severa que no se controlan con nada, pueden ser estas interleuquinas bloqueadas por agentes biológicos, es decir,
medicamentos de alta especialidad, que son anticuerpos monoclonales y que en el Perú ya tenemos, como Malizumab o Benralizumab. Ya lo veremos más adelante. Siguiente, por favor. Esto es lo mismo, es otra imagen de lo que acabo de hablar, es lo mismo, para que vean cómo la fisiopatología del asma ha variado mucho. ¿Ya? Algo importante es de que la reacción inflamatoria tiene un inicio en común. Si ven en la parte más alta de la reacción TH2 bajo, vemos ahí una célula dendrítica, ahí está en inglés, y vemos de que cuando la célula dendrítica reacciona ante la llegada de un antígeno, pelo de perro, pelo de gato, polen, ácaros del polvo, humo de cigarro, el virus del SARS-CoV-2, qué sé yo, esa célula dendrítica libera unas sustancias químicas que se llaman alarminas. Y ustedes las pueden ver en la parte alta del cuadradito celeste. Ahí dice TSLP, son las siglas de linfopoyetina estromaltímica, interleuquina 25, interleuquina 33. Eso es lo que inicia toda la cascada inflamatoria, tanto TH2 como no TH2, ¿de acuerdo? Por eso se llaman alarminas. Ya se están creando y ya se ha creado medicamentos que bloquean estas alarminas y pueden bloquear la reacción asmática desde el inicio, pero son medicamentos de uso muy especial para formas muy graves de asma. Siguiente, por favor. Bien, el eosinófilo que nos enseñaron en pregrado que servía solo para matar parásitos, pues sabemos que no es solo eso. El eosinófilo es una de las células BDEP de la fisiopatología del asma. Puede gobernar al neutrófilo, al basófilo, a la célula mastocítica, al macrófago, a la célula dendrítica, a los linfocitos T, TH2, TH0, a las células plasmáticas y a los linfocitos B, incluido plaquetas. Puede dominar a todas mediante sus diferentes citoquinas o sustancias químicas proinflamatorias. Tenerlo eso mucho en cuenta, pero principalmente gobierna el endotipo TH2, la fisiopatología TH2, que es tiene mucho componente alérgico. Retrocedemos a la anterior, por favor, doctor, la anterior. Hay algo importante que tengo que decirles. La anterior también, la anterior, por favor. Van a ver que en el cuadradito de rosadito, donde dice TH2 alto, ubiquen ahí donde vemos que dice inmunoglobulina E, IgE. La inmunoglobulina E es también una citoquina muy importante de la fisiopatología TH2 alto. Y en algunos casos de pacientes con asma muy alérgico, no solamente damos medicación como antihistamínicos, ¿no? O corticoides, también utilizamos medicación biológica que bloquea el accionar de esta inmunoglobulina E, como el omalizumab, por ejemplo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, los neutrófilos pueden estar presentes también en las personas con asma, pero sobre todo en los que tienen endotipo o fisiopatología TH2 bajo o no TH2. Esto ocurre principalmente en gente mayor, ocurre principalmente en obesos, ocurre principalmente en fumadores o gente que está expuesta al humo de la leña o biomasa. El tener neutrófilos en la vía aérea no es bueno, porque el asma es más refractaria a responder a los corticoides inhalados. Aparte que es más frecuente en estos pacientes que desarrollen cambios en la vía aérea y terminen desarrollando EPOC, que ya veremos en la siguiente charla. Así que es muy importante entender esto. Y algo importante también, doctores, no den antibióticos a todo paciente por las puras. Si un paciente viene con infección viral, rinorrea, tos, expectoración blanquecina, malestar general, calentura, no le den antibióticos, porque si le doy antibióticos, voy a arrasar con toda la flora normal de la vía aérea. La tráquea y los bronquios, sobre todo la tráquea, no son estériles, tienen bacterias, pero son bacterias buenas. Y si le doy antibióticos, las elimino, las mato. Y la tráquea se queda prácticamente sin defensas. Esas bacterias protegían a la tráquea de bacterias patógenas. Al no estar, vienen las infecciones recurrentes. Mucho cuidado con eso. Siguiente, por favor. Vamos a avanzar. Bueno, al final de toda esta reacción inflamatoria, ¿qué va a ocurrir? Broncoconstricción. Se contrae el bronquio, se llena de moco, se descama la mucosa y todo esto hace que el flujo sea muy limitado y el paciente sienta el famoso silbido de pecho, dificultad para botar el aire,
la tos y a veces la flemita media ligosa o pegajosa, ¿no? La clínica clásica del asmático. Siguiente, por favor. No olvidar que al asmático no le es difícil meter el aire, le es difícil botar el aire. Y de seguro, más de un asmático no quiere usar inhaladores, porque les han dicho que el inhalador es malo para el corazón, es malo para los huesos, te vuelves dependiente y te vuelves adicto. Pues eso es falso, son mitos que lastimosamente muchos médicos también han sido responsables de difundir en la población. El tratamiento del asma es con inhaladores, principalmente los corticoides inhalados, porque esta es una enfermedad inflamatoria. Miren el primer cuadro. El primer cuadro es una mucosa respiratoria normal. Y miren el segundo cuadro, que es una mucosa respiratoria destruida, denudada en un asmático mal controlado, porque no usó corticoides inhalados. Pero cuando lo usa regularmente, vemos cómo la flechita regresa a la normalidad. En el asmático puede haber una regeneración de la mucosa y esto puede originar que el paciente controle síntomas. Pero ojo, hasta un punto, si el paciente no quiere usar medicación, sus corticoides inhalados o su medicación de alivio, y pasan los años, esta destrucción se vuelve irreversible y el paciente ya entra a la esfera de una enfermedad más compleja, que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente, por favor. ¿El asma es una enfermedad? No, el asma es un síndrome. Realmente es un síndrome, un conjunto de síntomas y signos. Hay asmáticos que solamente les da una crisis cada 5 años. Hay asmáticos que le da una crisis cada mes. Hay asmáticos que con solo salbutamol son felices. Hay asmáticos que requieren salmeterol, fluticasona y montelukast para controlar la enfermedad. Y hay asmáticos que requieren formoterol, budesonida, bromuro, etiotropio, montelukast y recién controlan enfermedad. Y por último, hay asmáticos que aparte de todo eso requieren medicación biológica que se administra por vía subcutánea, por ejemplo, para recién controlarse. Por lo tanto, existen diferentes formas clínicas y a eso se le llama fenotipo de asma. Es por eso que el asma tiene diferentes fenotipos. Hay el fenotipo alérgico, el eosinofílico, el neutrofílico, el paucibacilar, el asma EPOC, el asma asociado a obesidad, el asma asociado al embarazo, el asma asociado a bronquiectasias, el asma severa, el asma leve, el asma intermitente. O sea, son diferentes formas clínicas, se llaman fenotipos. Siguiente, por favor. Y este concepto de fenotipo fue descubierto hace muchos años, sin saberlo, nosotros lo hacíamos. Miren los diferentes fenotipos de asma. El que usábamos hace muchos años ha sido el asma, el fenotipo clínico, ¿no? Donde vemos ahí que hay asma intermitente, asmas persistentes, controladas, no controladas, graves, evidente corticoides, inicio temprano, inicio tardío. Eso lo hemos visto hace muchos años. Digamos que el boom actual, siguiente, para que puedan verlo ahí, es lo que sale aquí remarcado. Esto, el fenotipo inflamatorio. En el año 2006, la doctora Sally Wenzel sacó un artículo revolucionario en la revista Nature, en donde habló de que existen asmáticos en donde predomina la inflamación de los eosinófilos. Existen asmáticos en donde predomina la inflamación de los neutrófilos. Existen asmáticos en donde predomina la inmunoglobulina E. Existen asmáticos que tienen una mezcla de eosinófilos y inmunoglobulina E elevados. Y hay asmáticos que tienen toda su celularidad bajita, son los paucibacilares. ¿Cómo determinaron eso? Genios, ¿ah? Hicieron broncofibroscopía a los asmáticos y les mordieron un pedacito de mucosa bronquial y lo analizaron al microscopio por estudios anatomopatológicos y determinaron lo que se conoce como clúster, es decir, poblaciones de pacientes según el tipo de celularidad inflamatoria predominante. Siguiente, por favor. Entonces, esto de los fenotipos inflamatorios ha hecho todo un boom, sobre todo en el manejo del asma grave. Siguiente, por favor. Bien. Este es un cuadro de la doctora Wenzel que salió en 2012, actualizó su artículo y vemos ahí, parece difícil, pero no lo es. TH2, ¿se acuerdan que hablamos hace un rato del TH2, en la parte de la fisiopatología en color rosadito? Bueno, ahí están todos los tipos de asma cuyo endotipo o fisiopatología es TH2. Y ahí está el asma TH2, el asma alérgica, el asma de inicio inicial, ¿de acuerdo?
El asma asociada por ejemplo, a alergias, ¿no? Y en el otro lado vemos lo que sería el asma más rara, que tiene que ver con los neutrófilos, asociada a obesidad, asociada a consumo de cigarros, ¿no? ¿Ven? Siguiente, por favor. Este es otro cuadro que salió el doctor Gautier, donde podemos ver los diferentes tipos de asma que existen. Pero tranquilos, doctor, ¿ahora qué hago? La gran mayoría de asmáticos está en el grupo de los TH2 alto o también llamados TH2, es decir, los alérgicos y los eosinofílicos. También encontramos un grupo importante de paucibacilares. Los más raros son los neutrofílicos. Siguiente, por favor. Ya voy a acabar esta parte, me han dado poco para pasar a la siguiente. Diagnóstico del asma, el diagnóstico de asma es clínico y funcional respiratorio. Paciente que tenga tos, silbido de pecho, presión torácica y le falte el aire, sobre todo en las noches, sobre todo al hacer ejercicio, sobre todo al renegar porque la computadora se bloqueó, ¿no? O pasó el ropavejero o el perro ladrando cuando estás dictando una clase y te revienta de cólera y que te cierra el pecho, te hace emociones fuertes, o cuando fumas, o cuando te ríes, ¿no? Esto es un desencadenante de las crisis, o desencadenante de los síntomas, ¿no? Tos, silbido de pecho, disnea y opresión torácica. ¿Cómo hago el diagnóstico funcional respiratorio? Con una espirometría, ¿de acuerdo? Que es lo principal, pero no es la única forma, ¿no? También podemos hacer test alérgicos para ver qué tan alérgicos somos a diferentes antígenos. El problema es diagnóstico de asma en niños pequeños y en ancianos. Siguiente, por favor. Ven, aquí podemos ver la clínica típica de lo que sería el asma, tos, silbido de pecho, disnea y opresión torácica. Siguiente, por favor. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que sirve es asma. Puede silbar también el EPOC, su principal diagnóstico diferencial. Puede haber tromboembolia pulmonar que genera sibilancias. Puede haber laringoespasmo, reflujo gastroesofágico, la tuberculosis, algunas micosis pulmonares, enfermedades vasculares, sobre todo las vasculitis, pueden generar silbido de pecho. Es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. El asma y el EPOC tienden a ser, digamos, los principales diagnósticos diferenciales. Voy a avanzar porque te lo voy a hablar después con lo que es EPOC. Siguiente, por favor. Aquel que es asmático no solo es asmático, puede ser rinítico, que es lo más frecuente encontrado en la práctica privada. Puede tener reflujo gastroesofágico y el reflujo incrementar sus síntomas. Puede ser obeso. El ser obeso incrementa el riesgo de desarrollar asma y que ésta no se controle. Puede tener apnea del sueño, puede tener problemas psiquiátricos. Muchos de pacientes con ansiedad, con trastornos de ansiedad generalizada, hacen desarrollo más frecuente de asma, pacientes con dermatitis atópica, pacientes con constantes infecciones respiratorias, con bronquiectasias, tienen mayor riesgo de que sus crisis o sus síntomas no se controlen. Siguiente, por favor. Denme 3 minutos más y acabo. Clasificación del asma. Bueno, cuando el paciente llega a tus manos, lo primero que tienes que hacer es clasificarlo por gravedad. Después al mes por control y siempre evaluando los determinantes para ver si su tratamiento es adecuado o no. Siguiente. ¿Cómo es por gravedad? Siguiente. Por gravedad al paciente se le evalúa y se le hacen las siguientes preguntas. Si tiene o no síntomas diurnos, si tiene o no síntomas nocturnos, si usa el salbutamol con qué frecuencia, si tiene alguna limitación para hacer ejercicios, correr o hacer actividad física en general. Se le hace una espirometría de inicio o una flujometría y se le pregunta si ha tenido crisis los últimos 12 meses. Como vemos, si no ha tenido nada de ello o lo tiene muy rara vez, menos de 2 veces a la semana, estaría en un intermitente, conocido también como asma leve. Y a medida va aumentando positivamente cada una de esas variables, es decir, check a cada cuadrito, va aumentando la intensidad o severidad del asma. Doctor, ¿para qué es importante esto? Para el tratamiento, como ya vamos a ver. Siguiente. Al mes, evalúa al paciente. Siguiente, por favor. Al mes, evalúa al paciente. Esta clasificación es una de las, digamos, nuevas que ha dado Gina, que es una guía referencial del manejo de asma y que invito a que la leen. Hablan de asma leve, moderada, severa, que en el fondo sería leve intermitente, moderada, persistentes y severa, persistente, severa, ¿no? Sino que esta es un poquito, digamos, más sencilla, pero induce bastante error también, ¿ah? Siguiente. Al mes, evaluamos al paciente y vemos si está controlado, parcialmente controlado o no controlado. Igual preguntamos lo mismo que preguntamos la primera vez que lo vimos.
Si tiene todas las variables en negativo, está controlado, mi tratamiento está yendo bien. Si hay check en alguno de ellos, me paso a parcialmente controlado. Y si hay tres o más check, me paso a no controlado. Y lógicamente, ¿ahí qué tenemos que hacer? Ahí lo que tenemos que hacer es ver qué está yendo mal en el paciente. Y a lo mejor no es la medicación, es que no está utilizando adecuadamente el inhalador, no es muy adherente. Siguiente, por favor. Ya para ver la parte de tratamiento. Este es el cuestionario que le hacemos a los pacientes cuando llegan a la consulta regularmente. Se hacen preguntas muy simples, como con qué frecuencia el asma no ha permitido hacer sus tareas habituales, que ha tenido silbido de pecho. Siguiente, por favor. ¿No? Son las preguntas que hacemos, se llama el score del ACT, ¿no es cierto? En teoría, cuando el score es más de 20 es porque está yendo muy buen control. Siguiente, por favor. Bien. En Piura tengo muy buenos amigos neumólogos, excelentes amigos neumólogos, ¿de acuerdo? Y sé que tienen gran mayoría de estos equipos. El espirómetro, que es ya de uso bastante, digamos, común, pero también hay el pletismógrafo o el oscilómetro de impulso, que son otros estudios que pueden complementar el diagnóstico de asma, sobre todo en niños. Siguiente, por favor. Y también importante es el estudio del prick test o test cutáneo alérgico, o del óxido nítrico exhalado para poder ver qué tan alérgico o eosinofílico sobre todo es el paciente. Fílico sobre todo es el paciente en su asma. Siguiente, por favor. Y con respecto a lo que sería en tratamiento, la parte final de esto, disculpen, no que me atrasé por la parte técnica. Primero, el paciente que tiene asma no debe fumar. No debe fumar en absoluto ni debe vapear. Está prohibido para él. Debe tener cuidado cuando barra, sacude su casa, porque ese polvillo, ese moho le puede provocar accesos o descontrol de enfermedades. Animales domésticos, si los tienen, no hay problema, pero que no suban a la cama, al cuarto. Si son de pelaje tupido, corten el pelito, ¿ya? Mucho cuidado con el uso de alimentos, con preservantes, mucho cuidado con sus cosméticos, con sus colonias, si son muy intensas o muy fuertes, pueden desencadenar síntomas. Igual mucho cuidado con la automedicación, que sea medicación dada por un profesional. No se automediquen porque algunos medicamentos pueden desencadenar los problemas. Siguiente, por favor. Y para lo que viene a ser la terapia del asma per se, la inhalatoria es lo que se debe brindar al paciente. Terapia inhalatoria. Inhalatoria es lo que tiene que dar al paciente. ¿De acuerdo? El inhalador es seguro, va directamente al pulmón, menos efectos adversos y actúa a los pocos minutos de haber utilizado. Siguiente, por favor. Y bueno, existen en el mercado pues los inhaladores como estos llamados los inhaladores dosis medidas o MDI, los cuales se pueden utilizar directamente o si no mediante el uso de aerocámaras o espaciadores, sobre todo para ancianos y niños pequeños. En el caso de niños pequeños o ancianos con mascarilla, ¿no? Esto es con boquilla, cuando el paciente tiene cierto grado de colaboración. Siguiente, por favor. Aparte que se distribuye mejor el inhalador y llega hacia los pulmones. Terapia aliviadora es la terapia que va a controlar el cuadro agudo, no controla la enfermedad, solo te alivia. Y ahí está el famoso salbutamol, como beta 2 de acción corta y rápida. ¿Ya? Y el problema es que te alivia y hay gente que ya lo toma como medicación única y piensa que con eso el asma se controla y no es así. El asmático tiene que tener, aparte de esta medicación, un medicamento de control, un antiinflamatorio. Bueno, tenemos corticoides sistémicos, anticolinérgicos inhalados como bromuro e hipatropio, adrenalina en casos ya de asma que se maneja en el hospital, ¿no? Como en las UCI. Siguiente, por favor. Voy a avanzar un poquito rápido. Aquí vemos los diferentes medicamentos broncodilatadores, los beta 2 de acción corta y rápida, como salbutamol, fenoterol ya no usamos porque genera muchos efectos adversos cardiovasculares, y de larga acción tenemos salmeterol, formoterol, indacaterol, olodaterol, bilanterol. Algo importante, para el asma, salmeterol, formoterol y bilanterol van siempre unidos a corticoides inhalados, no se venden solos en la farmacia porque solos han demostrado que pueden ser relativamente peligrosos para la vía o para el aparato cardiovascular. Pero cuando están con corticoides inhalados, ese efecto adverso casi desaparece. Anticolinérgicos, el más usado es el bromuro de hipatropio, y de larga duración tenemos los tiotropio, glicopirronio y umeclidinio. Siguiente, por favor. Bien, este es el mecanismo de acción de los beta-2 agonistas. Siguiente, por favor, voy a avanzar en aras del tiempo. Actúa ligado a un
receptor transmembrana que se une a una proteína G y a una adenilato ciclasa, ¿no es cierto? Todo esto genera MP cíclico, que es el segundo mensajero, y finalmente origina relajación de las fibras musculares lisas. Siguiente, por favor. Los broncodilatadores son buenos, digo que no, mejoran calidad de vida, mejoran síntomas, disminuyen crisis, mejoran función pulmonar. El problema es que hacen que la persona se enganche y no quiere usar nada más que eso porque siente que le va bien. ¿Ya? Siguiente. Y con respecto a lo que serían los efectos adversos de los beta-2 agonistas, el exceso de uso puede provocar a veces tremores, palpitaciones, calambres por hipocalemia, pero eso es raro cuando se usa de manera adecuada. ¿De acuerdo? En que en dosis adecuadas no genera ello. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente. Los anticolinérgicos bromuro dipatropio actúan sobre receptores muscarínicos o colinérgicos. Siguiente. Ahí tenemos el bromuro dipatropio, bromuro dioxitropio. Recomendaciones, doctores, cuando usen bromuro dipatropio, háganlo con aerocámara. Porque si lo hacen de frente, el paciente ya no lo va a querer usar porque tienen mal sabor, que le genera un sabor amargo. Así que con aerocámara va mejor. Y mucho cuidado su uso en pacientes con glaucoma y con problemas prostáticos, porque pueden complicar sus patologías. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Hay medicamentos que tienen antimuscarínico y beta 2 unidos y pueden dar una broncodilatación sostenida de toda la vía aérea, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Y ya para acabar, terapia controladora es la que finalmente controla, la anterior, por favor, la anterior, es la que controla la enfermedad. Y ahí está a la cabeza los corticoides inhalados, como vienen a ser beclometasona, budesonida, fluticasona. Se pueden usar en adultos, se pueden usar en niños. En mujer embarazada, mucho cuidado, hay que usarlo con cautela. En dosis bajitas pueden ser muy seguros, sobre todo budesonida y después fluticasona. ¿Se pueden dar? Sí se pueden dar. ¿De acuerdo? Y es el pilar terapéutico del asma. No olvidar, por favor, es el pilar terapéutico del asma. Los corticoides sistémicos se dan para controlar los cuadros de exacerbación, se dan por periodos cortos de 4 a 5 días, ya no se da prednisona por 10 o 15 días, no, ya no se hace eso, 4 a 5 días. También utilizamos los beta 2 de acción prolongada con corticoides inhalados, el formoterol budesonida, el salmeterol fluticasona, los antileucotrienos como Montelucas, y lo que ven esos nombres raros son los medicamentos biológicos, biológicos. Y ahí tenemos medicamentos que se colocan principalmente por vía subcutánea y hay uno que es el Reslizumab, que es endovenosa. Se da para casos de asma grave o asma que no se controla con nada y ya se dan en hospitales referenciales y lo hace el médico neumólogo especialista. Tenemos omalizumab, mepolizumab, bernalizumab, tezepelumab y dupilumab. En el Perú hay dos, omalizumab y bernalizumab. Ojo, no les manden a comprar a la farmacia esto a los pacientes, ¿ah? Son muy caros y se dan solamente en centros referenciales, estos de manejo especializado. Siguiente, por favor. Bien, avanzamos, por favor. Estos son los corticoides inhalados. Ya, avanzamos, por favor. Lo que pasa es que esta presentación es la presentación que estaba para una hora, pero el problema técnico nos fue para mal. Enjuagarse la boca después de usar el inhalador es importante para evitar irritación de la garganta y que le aparezcan hongos en la garganta a la persona cada vez que use los corticoides inhalados. Siguiente, por favor. ¿De acuerdo? Eso de ahí es muy importante. Y los antileucotrienos como Montelucas se usan, sí, en adultos y en niños. Pueden ser un coadyuvante al manejo del asma. No reemplazan la terapia inhalatoria. Recomendaciones, no se recomienda su uso en aquellas personas con problemas psiquiátricos, sobre todo ideas suicidas o tendencia a trastornos maníacos o déficit de atención. Mucho cuidado, no es recomendable. Siguiente, por favor. Ya para acabar, vamos al cuadrito de lo que viene a ser el tratamiento según Gina. Avancemos, por favor, doctor. Este es el cuadrito GEMA. GEMA es una guía de asma espectacular. Se les recomiendo que la bajen. Ustedes pueden poner GEMA asmas y sale gratis el PDF. Aquí nos dice las diferentes escalones de tratamiento del asma, desde el escalón 1 al escalón 6. El 1 para los asmáticos intermitentes o leves. Damos su salbutamol con su corticoide inhalado. O podemos dar formoterol con budesonida, que es también una buena alternativa. El problema es que es a veces un poquito costosa. Y en atención primaria no lo hay. Así que denle su beclometasona con salbutamol, budesonida con salbutamol, su budesonida, un puff cada 12, dos puff cada 12, y su salbutamol condicional. En el escalafón 2 y 3
es para asmas persistentes, sobre todo leves a moderadas. Y nosotros lo que podemos hacer ya es, aparte de darle corticoide inhalado, GSI es corticoide inhalado, podemos darle antileucotrienos, que es el ARLT, como en Montelucas. O si no, le puedo dar salbutamol con corticoide inhalado, incluido en un solo inhalador o por separado. Puede ser terapia de rescate o puede utilizarlo también mañana y noche. Realmente lo que nos recomendamos nosotros es que sea siempre mañana y noche el corticoide inhalado, así sea en bajas dosis. Eso es muy importante. Y el salbutamol lo lleva en la cartera, en la mochila, ante alguna emergencia. En escalafón 3, 4 y 5, como vemos, ya aparece la combinación LABA glucocorticoide inhalado, es decir, salmeterol fluticasona o formoterol budesonida. Esto es para asmas persistentes, persistentes leves, moderados y en el 5, el severo. En ellos ya podemos darle lavas en dosis bajas, medias y altas, es decir, dependiendo qué tan severo es el cuadro. Podemos agregar también antileucotrienos, como vemos ahí, ARLT. Podemos agregar en los casos del escalafón 4 o 5, que ya es para persistentes severos, lamas como bromuro de tiotropio. Y algo interesante, podemos usar acitromicina, que es un antibiótico para este tipo de pacientes también. ¿Ah? Es un antibiótico que tiene efecto inmunomodulador y se da media tableta de 500 una vez al día interdiario por espacio de 3 a 6 meses y se ha visto que puede ayudar. En el escalafón 6, ahí sí ya es terapia biológica principalmente que maneja el especialista neumólogo. Y también podemos ver cómo se pueden utilizar corticoides orales en ciclos cortos. Siguiente, por favor. Y ya con esta última acabo. Este es lo que sería lo mismo en cierta manera, pero dado por la guía GINA. GINA es la Iniciativa Global contra el Asma, que también lo pueden descargar. La actual es la 2023, en marzo sale la 2024. Disculpen si es que la letra se ve un poquito chiquita, le trato de agrandar la imagen, pero bueno, ahí vemos de que en el caso de Gina, a diferencia de Gema, ponen una terapia preferida y una alternativa. En la preferida siempre vemos formoterol budesonida, que en el Perú hay, es muy bueno. El problema está de que no está al alcance de muchos centros de atención primaria. Esto de acá es para todo el mundo. Europa y Estados Unidos sí lo tienen y lo usan desde estadios leves hasta estadios severos. Y lo usan no solamente como terapia de mantenimiento, sino también como terapia de rescate. ¿No? Y abajo vemos la terapia alternativa, donde se puede utilizar salbutamol con corticoide inhalado, o si no, se puede utilizar también otro lava como salmeterol con fluticasona en los diferentes estadios. A diferencia de Gema, el GINA tiene solamente 5 pasos y en el paso 5 es donde van la medicación biológica. Siguiente, por favor. Siguiente. Por último, si un paciente no controla su asma, es porque o no hay buena adherencia, porque le hace más caso al familiar o al amigo o al acompañante que le dice no lo uses porque te vas a volver dependiente, o es porque no sabe usarlo. Muchos no saben explicar cómo utilizar el inhalador. El inhalador se saca, se agita, se bota el aire, se coloca en la boca, se aprieta y se aspira lento y profundo. Cierra la boca y se cuenta mentalmente hasta 10, no hasta 30, como he escuchado en algunos pacientes, pobrecitos. 30 y estarán morados, hasta 10. Y de ahí se bota suavemente. Doctor, y si uso aerocámara, lo conecto a la cámara, aprieto y respiro lento y profundo 3 veces si es adulto y 2 veces si es niño. Y se respira por la boca sin sacar la máscara o la botella del rostro de la persona. Evalúen comorbilidades, cómo está su rinitis, cómo está su sobrepeso, cómo está su reflujo, el contexto social, a lo mejor vive un ambiente de mucho estrés, donde papá y mamá pelean, y el pobre niño está estresado y se le cierra el pecho cada rato, y evalúen los factores desencadenantes. Doctor, ponemos fin a esta presentación, por favor, para pasar EPO en aras del tiempo. Esto es lo más importante que quería decirles. ¿Ya? Voy a compartir pantalla porque esta sí la tengo yo acá. Muchas gracias, doctor. Simplemente hay una pregunta por parte de uno de nuestros colegas, doctor. No sé si es posible hacerla. Sí, claro, con gusto. En el paciente asmático,
puede ser dado de alta si ya no tiene crisis por más de 10 años? Bien, es una muy buena pregunta. Hay un concepto que se llama el concepto de remisión de asma. Es decir, a aquella persona que ha tenido un asma que prácticamente no le ha generado mayores molestias y por ende pudiéramos, digamos, de una u otra manera dejar de darle medicación, ¿no? Bueno, este, lo que se recomienda es que si una persona no ha tenido asma por más de 5 años, en teoría pudiera estar en esta categoría de remisión. Y lo que se recomienda es solamente utilizar medicación como si fuera una medicación condicional. En este caso, el salbutamol de manera preventiva. Lo colocan ahí, pero ojo, siempre y cuando el paciente tenga no síntomas, función pulmonar normal, escalas de calidad de vida y de control óptimas y podemos hacer ello. Si es que el paciente no ha tenido crisis, pero todavía tiene uno que otro síntoma, hay un concepto nuevo, doctor, que se llama el rescate antiinflamatorio, en donde el paciente puede utilizar no solamente el salbutamol solito, sino el salbutamol unido a un corticoide inhalado, como puede ser salbutamol beclometasona o la formoterol budesonida y utilizarlo solamente cuando sienta las molestias y de esa manera no solo se alivia los síntomas, el corticoide inhalado también desinflama en ese momento. Le llaman terapia de rescate antiinflamatorio, ¿no? Pero en general hay que conocer bien el caso, pero decirle que está curado al paciente, eso no está bien, porque el paciente dice, estoy curado, y ahí vienen los problemas.